Buenos días a todos de nuevo, bienvenidos a este segundo día de las segundas jornadas Hablemos de enfermedades raras, excelencia integral en salud. Hoy comenzamos con una mesa de debate donde se hablará del estado actual de los cuidados paliativos pediátricos, estrategias clave. Como moderadora de la mesa tenemos a Maya Belanguer Quintana, responsable CESUR de Enfermedades Metabólicas, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Y como ponentes nos acompañan Blanca Montero Sánchez, supervisora UAIP de la Unidad Integral Paliativos Pediátricos, Sira Fernández de Miguel, pediatra especialista UCI Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Ana Muñoz Serrano, jefa del Servicio de Pediatría Hospital General La Mancha Centro, y Carmen Molina Caro, enfermera domiciliaria de UAIP de la Unidad Integral de Paliativos Pediátricos. También informaros que durante la jornada se seguirán celebrando nuestro podcast Agora de la Salud Poco Frecuente, que ayer se hicieron en esta sala, pero hoy se harán en la sala del final del pasillo y todo el que quiera asistir puede asistir como público a las entrevistas que se harán en el momento, ¿vale? Entonces estáis todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido esta mañana aquí a acompañarnos a esta reunión organizada por INDEF y que va a tratar sobre un tema que tiene mucha importancia para los pacientes con enfermedades poco frecuentes, porque cuando se habla de cuidados paliativos, la primera imagen que le viene a todo el mundo son esas unidades que se formaron originalmente para tratar sobre todo a pacientes adultos en los estadios finales de tratamientos o de procesos oncológicos. Y esa es la idea que tiene la mayoría de la población y es la idea que tienen en muchos casos la mayoría de los sanitarios, incluso de los centros sanitarios. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo los adultos con procesos oncológicos tienen unas necesidades que cubrir de continuidad asistencial, en el fondo, bueno, pues que se producen en determinados momentos de la vida de estas personas. Entonces empezaron a aparecer unidades pediátricas, por desgracia pocas y por desgracia no en todas partes. Y lo que pasa en pediatría, o ha pasado también en adultos, pero yo creo que en pediatría tiene todavía más peso, es que los procesos oncológicos son una parte importante de los pacientes que atienden, pero probablemente los pacientes con enfermedades complejas, genéticas, muchas veces poco frecuentes, son un enorme porcentaje de los pacientes que se atienden en este tipo de unidades. ¿Qué es del que vamos a hablar en esta mesa o qué nos van a contar las representantes de esta mesa? Uno, ¿qué es lo que hacen? Que nos lo cuenten ellas, que son las protagonistas. Dos, ¿por qué y cómo se hace? Y, sobre todo, ¿en qué situación estamos? Estamos en España en general en esta situación y ver o discutir sobre qué se puede hacer para mejorar. Entonces, va a empezar la intervención. Hemos cambiado un poquito el orden. Va a hablar primero Carmen Molina Caro, que es enfermera de la unidad de paliativos del Hospital Niño Jesús. El equipo de esta unidad incluye pediatras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud que trabajan juntos para atender las necesidades físicas, emocionales y sociales de los pacientes y sus familias. Y eso es importante, la intervención de las familias en este tipo de situaciones. Y ella es la que nos va a abrir, digamos, el debate contándonos qué es lo que se hace específicamente en estas unidades. Pues ya, ¿no? Ya, uy, soy como muy vegetariana. Bueno, pues ya me ha presentado, soy Carmen Molina y trabajo en esta unidad de cuidados paliativos pediátricos del Niño Jesús. Y bueno, hemos venido a esta tierra de gigantes a hablar de otros gigantes que son estos niños, ¿no? Así como para abrir un poquito el tema, quizás que, bueno, que los niños puedan enfermar, quizás sea una cosa que podamos más o menos entender, ¿no? Que algunos niños nazcan o desarrollen enfermedades que no tienen cura y que tarde o temprano mueran, pues quizás sea un poquito más difícil de entender, no lo sé, ¿no? Cada uno, pero bueno, es una realidad que desgraciadamente pasa. Así que bueno, estamos unos cuantos, creo que también hay aquí más gente, además del Niño Jesús, que se puede dedicar a cuidar a estos niños y bueno, venimos aquí Blanca y yo para hablar de lo que podemos, ¿no? A ver, estoy como a dos manos, esto es una cosa. Podría empezar hablando bueno, de lo que sé, ¿no? de cuidados paliativos pediátricos. Podría hablar de
de ello, pero he pensado que podemos ver qué es lo que dicen los niños, qué es lo que dicen sus familias, qué dicen los profesionales sobre los cuidados paliativos. En este Congreso Nacional que se celebró en el 2020, de la mano de PEDPAD, que es la Asociación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, junto con la Fundación Porque Viven, pues se hicieron un manifiesto, ¿no? Como una declaración de intenciones, donde los niños, sus familias y los profesionales pues, bueno, iban manifestando cómo querían que se le atendieran, cómo nos podíamos organizar, qué es lo que ellos necesitaban o demandaban. Y yo creo que bueno, vamos a ver ese vídeo. Los cuidados paliativos pediátricos son un modo de prestar la atención centrado en las personas, y las personas son los niños, las familias y los profesionales. Los niños, adolescentes y jóvenes que vivimos con enfermedades incurables y necesitamos cuidados paliativos, queremos que la edad no sea un impedimento para que cada uno de nosotros reciba lo que necesita. Vivir lo mejor posible en el lugar que sea bueno para nosotros. Si puede ser, mejor en casa. Si tenemos que estar en un hospital, queremos poder estar con las cosas y las personas que necesitamos. Poder seguir asistiendo al colegio, en la medida que sea bueno para nosotros. Y si no, es posible que el profe venga a casa. Que nuestras familias y los médicos nos expliquen, si lo necesitamos, qué es lo que nos está pasando. Y lo hagan de modo amable y comprensible por nosotros. Que cuando haya que tomar decisiones sobre nosotros se nos tenga en cuenta y que se tenga en cuenta nuestro propio bien, antes que el de los que nos cuidan o nos atienden. Que los profesionales nos ayuden a estar bien, que traten los problemas que tenemos, siempre teniendo en cuenta nuestras necesidades. Que no os olvidéis de nuestros hermanos y nos ayudéis a poder seguir teniendo esa relación especial que hay entre nosotros. Que se respete el proceso y el momento de nuestro fallecimiento sin adelantarlo ni prolongarlo indebidamente. Que, por favor, no ocultéis a los niños en general que la gente se muere. Eso no nos ayuda a madurar, a superar las dificultades, ni por supuesto a afrontar nuestro propio proceso de fallecimiento cuando nos toque. Las familias de los niños, adolescentes y jóvenes con enfermedades incurables y que necesitan cuidados paliativos pediátricos, queremos que haya cuidados paliativos pediátricos en todas las comunidades autónomas para que no estemos obligados a estar lejos de nuestros hogares por la enfermedad de nuestros hijos. Que se nos informe con honestidad de la evolución de la enfermedad para poder tomar las decisiones más apropiadas a la situación real de nuestros hijos. Si el diagnóstico se produce durante el embarazo, que se nos informe de modo realista por profesionales cómo va a ser la vida de nuestro hijo a partir del nacimiento y que nos ofrezcan también en esta situación atención paliativa. Que se nos ayude a afrontar y a asumir la realidad de la incurabilidad y la perspectiva de muerte, sin crearnos falsas esperanzas. Poder mantener y fortalecer los vínculos familiares. Dale. Que nos enseñen los cuidados necesarios para poder atender bien a nuestro hijo en casa. Que se nos ofrezcan programas de respiro para aliviar la sobrecarga, evitar la claudicación y poder continuar cuidando a nuestros hijos. Que haya centros de día específicos a los que podamos llevar a nuestros hijos cuando lo necesiten. Que cuando estemos en casa se nos pueda atender 24 horas al día para afrontar las situaciones de miedo, incertidumbre e inseguridad en los cuidados. Que tras el fallecimiento no nos abandonen y podamos recibir atención al duelo si la necesitamos. Los profesionales de los niños, adolescentes y jóvenes con enfermedades incurables y que necesitan cuidados paliativos queremos que se regule la atención paliativa a nivel nacional y se reconozca la atención integral por equipos interdisciplinares específicos pediátricos como un criterio de calidad asistencial. Que todas las comunidades autónomas dediquen los recursos necesarios, humanos, organizativos y materiales
para que se pueda prestar atención específica a todos los niños que lo necesiten con equidad. Que se faciliten los recursos humanos, tecnológicos y de transporte suficientes para posibilitar la atención domiciliaria 24 horas al día. Que se vayan incorporando nuevos recursos a la atención paliativa pediátrica como los hospices que existen en otros países, es decir, centros de atención integral para respiro y fallecimiento. Que se regule la formación en cuidados paliativos y que ésta se valore para incorporar a los profesionales en los equipos. Que se tenga en cuenta el valor y la dificultad del trabajo que llevamos a cabo, para que se faciliten mecanismos y espacios de autocuidado, así como flexibilidad en los puestos de trabajo. Que la sociedad se abra a esta realidad y se comprometa en el apoyo y la atención a los niños y familias que están en esta situación. No queremos que se vinculen los cuidados paliativos con la muerte. Nuestro trabajo es ayudar a que la vida de los niños sea lo más plena posible en las etapas más difíciles y avanzadas de su vida. La eutanasia es una práctica que queda fuera de la atención de los cuidados paliativos pediátricos. Que se cuente con nosotros cuando se quiera legislar o comunicar sobre las cuestiones que son objeto de nuestro trabajo. Después de eso, no sé si habrá que aportar algo más, pero creo que es un resumen bastante elocuente. Bueno, pues ¿de qué hablamos? Dice la OMS, que es muy dada a las definiciones, ¿no?, que los cuidados paliativos pediátricos los define como el cuidado activo total del cuerpo, mente y espíritu de los niños con enfermedades que ponen en peligro su vida o limitan su existencia, contando o con el apoyo de la familia. De esa definición resaltaría como tres cosas: el cuidado, las enfermedades, el tipo de enfermedades y la familia, ¿no?, porque eso son cosas que hay que tener como en la cabeza, ¿no? ¿Cuándo comienza? Pues comienzan desde que se diagnostica esa enfermedad amenazante para la vida del niño y pueden comenzar en la edad, ha salido en algún momento, ¿no?, en la etapa prenatal. Continúan, pues continúan durante todo el proceso y a veces se extienden hasta los 20, 25 años de edad del niño, ¿no? Y se aplican también, tanto si se recibe tratamiento curativo o como no, o no. ¿Son excluyentes? No, al contrario, ¿no? Igual el protagonismo de los cuidados de un tratamiento curativo y cuidado paliativo va a ser diferente a lo largo del proceso de la enfermedad. Al principio del diagnóstico quizás los cuidados paliativos nos asomemos así para decir hola, ¿qué tal?, ¿no? Pero sigue el tratamiento curativo y al final de la enfermedad del proceso, pues inversamente, al revés, ¿no? El cuidado curativo dejará de tener protagonismo y el cuidado paliativo abarcará mucho más, ¿no? Bueno, esta definición siguiente, la da PEDPAL, que hemos dicho que es la Asociación Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, quizás sea una definición más amable o más cercana que la de la OMS, pero bueno, viene a decir algo parecido, ¿no? Una forma de atención especializada ofrecida por múltiples profesionales para aquellos niños y su familia, vuelven a aparecer esos mismos conceptos, que afrontan enfermedades graves y crónicas que amenazan seriamente la vida. Bueno, pues de esta definición surge una pregunta, ¿no? ¿Se puede hablar de niños que se mueren sin hablar de las vidas que viven? Porque los niños no suelen morir después de meses o años de enfermedad habitualmente, ¿no? Bueno, pues los cuidados paliativos pediátricos nos preocupa el cómo van a vivir el niño y su familia durante ese proceso, no tanto quizás el cuánto. Puede importar la fecha, pero nos importa mucho más el cómo. Vamos a ver. Objetivo de los cuidados paliativos pediátricos, muy sencillo, ¿no? Bueno, muy sencillo y a la vez difíciles, ¿no? Primero, satisfacer las necesidades físicas y emocionales del niño. Después, mantener en lo posible, que no es tan fácil, ¿no?, el funcionamiento y la dinámica familiar con la mayor normalidad posible, ¿no? Sin olvidarnos de los hermanos, que también forman parte de esa familia, y también haciendo algo o dando algún tipo de soporte a la familia. Existen los tiempos de descanso, un periodo de respiro. Luego hablará Blanca a lo mejor de eso también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos interesa el niño, nos interesa quienes le cuidan, que habitualmente pues, son los padres, nos interesan todos los que conviven con él y que en definitiva pues todos sufren por la situación. Vamos a ver una clasificación, pero bueno, un poco rápido, de las enfermedades de cuidados paliativos pediátricos habituales. Pero bueno, hay 5 grupos, ¿no? Un primer grupo, enfermedades graves,
con tratamiento curativo, pero ese tratamiento puede fracasar. Un ejemplo clave, un cáncer, ¿no? Un diagnóstico de cáncer. Grupo 2, enfermedades que pueden suponer una muerte prematura, pero con tratamiento se puede prolongar su supervivencia. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne. Grupo 3, enfermedades progresivas sin tratamiento curativo, pues un diagnóstico de cáncer con metástasis. Grupo 4, procesos irreversibles, no progresivos, pero que causan gran discapacidad, que conllevan una extrema vulnerabilidad, que crean o desarrollan problemas de salud, por ejemplo, una parálisis cerebral grave. Grupo 5, diagnósticos perinatales o neonatales, ¿no? Y ahí en este grupo es como clave, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades incompatibles con la vida, y estamos hablando de enfermedades incompatibles con la vida cuando tenemos al niño vivo en ese momento. Entonces, bueno, quizás ahí intentamos ser un poquito más delicados porque el niño en ese momento está vivo y a lo mejor puede fallecer en unos días, en unas semanas, unos meses, a veces pues nos equivocamos. Pero bueno, después de esta clasificación, yo creo que lo importante es quedarnos con otros dos conceptos, la variabilidad de enfermedades y la complejidad. ¿Qué significa la variabilidad de enfermedades? Bueno, en cuidados paliativos pediátricos existe un amplio abanico de enfermedades, problemas neurológicos, parálisis cerebral, síndrome poliformativo, enfermedades degenerativas, también cáncer. Mayor proporción de enfermedades no cáncer que de cáncer, ¿no? ¿Y por qué complejidad? Bueno, pues primero por esa variabilidad de enfermedades que hay. Segundo, porque es un campo de conocimiento que se está desarrollando, es más nuevo, ¿no? Un caso muy así, la medicación, pues hay mucha medicación que no está disponible, o no se ha estudiado, o se trabaja fuera de ficha. ¿Por qué también puede ser complejo? Pues el impacto emocional. No es igual la muerte de un niño que la muerte de una persona que, bueno, pues no sé si la del mayor, decir mayor, o de mediana edad o lo que sea, pero ese impacto emocional que produce la muerte del niño, pues te hace pensar cómo no va a ser irreversible lo que le está pasando, algo se podrá hacer siempre, ¿no? Y eso supone también pues un esfuerzo para todos, ¿no? Luego, contar también que con la familia, los padres siempre van a querer lo bueno para su hijo, siempre van a ser benevolentes, van a querer lo mejor para su hijo, lo bueno, pero a veces no siempre lo bueno que ellos piensan que puede ser es lo mejor para su hijo. Entonces, bueno, el objetivo de cuidados paliativos se enfoca en el bien del niño y a veces puede haber un cierto conflicto de lo que uno cree y quiere que puede ser bueno para tu hijo y de lo que puede ser o no bueno para el hijo. Entonces, bueno, puede haber un conflicto. Bueno, vamos a dar algunos datos así rápido. Se calcula que más de 20 millones de niños necesitan atención paliativa en todo el mundo, más de 8 requieren atención especializada. En Europa, 170.000 menores mueren al año sin poder acceder a este recurso, porque bueno, en Europa pues, hay 720 unidades especializadas en cuidados paliativos pediátricos. En España hay 25.000 familias a las que se le ha dicho, pues tu hija no se puede curar y que deberían recibir atención paliativa pediátrica. Sin embargo, solo un 15% tiene acceso a la atención paliativa. En España, estas son las unidades quizás más desarrolladas, en Barcelona, las islas, ¿no? Canarias y Las Palmas y Mallorca, y el Hospital Niño Jesús de Madrid. Voy a hacer un repaso rápido de legislación, pero bueno, un poco para situarnos de dónde venimos, ¿no? En 1999, pues bueno, definición de cuidados paliativos como derecho y prestación. Estamos hablando del 99, casi preconstitucional, del 99, ¿no? 2001, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya se habla en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos de bases para su desarrollo. Bueno, vamos poco a poco. 2003 se habla en el Consejo de Europa de la organización de los cuidados paliativos. Hemos empezado a definir un poco bases para el desarrollo, organización, 2003. 2007, bueno, Europa se hace un poco eco de los cuidados paliativos, entre ellos pediátricos, y ya, bueno, pues hablan de estándares, sobre todo para lactantes, niños y jóvenes, lo cual es un detalle, ¿no? Y en el Consejo Interterritorial, en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional en 2007-2010, pues se va hablando de cuidados paliativos pediátricos. 2010, nos damos cuenta, en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud de 2010-14, nos hemos dado cuenta que hay recursos pediátricos inexistentes. Bueno, poco a poco, venimos del 1999, bueno, vamos poco a poco enterándonos algo, ¿no? En el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016,
Bueno, pues nos damos cuenta que hay los niños, ¿no? Pueden ser, hablan de niños y adolescentes, digamos que son una población vulnerable. Nos damos cuenta también que la muerte del niño pues, es un evento que sobrepasa a la comunidad sanitaria y a la familia. Y bueno, también en ese documento hay un objetivo que, bueno, que para los niños con enfermedades, digamos, al final de la vida y sus familiares, pues se necesita valoración integral, fenomenal, vamos bien, una atención integral adaptada a cada momento de la situación, cualquier nivel asistencial y durante todo el proceso evolutivo. Bueno, vamos dando pasitos poco a poco. 2014, cuidados paliativos pediátricos en el Sistema Nacional de Salud, criterios de atención. Bueno, pues ahí destacan como 3 puntos que son clave. Luego lo veremos. Punto de inflexión, definen el marco de referencia donde se van a desarrollar los programas de cuidados paliativos y proponen un modelo de atención integral y habla también del paciente y su familia, que eso es un dato importante, paciente y familia siempre juntos. Y hay como 4 puntos a destacarlos. Primero, ellos plantean que en cada programa de cuidados paliativos se incluya un programa de cuidado o un apartado de cuidados paliativos pediátricos, que al menos se cuente con un equipo interdisciplinar de referencia con formación, que la atención domiciliaria sea prestada por ese equipo de cuidados paliativos pediátricos, porque luego bueno, se verán y conocerán que hay comunidades que pues, ese equipo paliativo de adultos se hace cargo, bueno, cada cual como puede, ¿no? Y que también que esa atención telefónica 24 horas al día, 365 días al año, pues se vaya desarrollando. Bueno, vamos poco a poco, 2022-2023. En 2022 también en Europa se hacen eco de los cuidados paliativos pediátricos y 2023, bueno, en este documento de Derecho, Garantía y Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, pues dicen que todos los niños tienen derecho a la reducción del dolor y el sufrimiento. Bueno, es un descubrimiento bueno, pero bueno, está bien que lo tengan escrito, que eso siempre ayuda para no olvidarse. Y bueno, y ahí se adoptan unas medidas, ¿no? Que bueno, oye, dicen que se adopten las medidas necesarias para quienes lo requieran, ¿no? Y lo de siempre, pues coordinación, formación, investigación, eso viene como de lote, ¿no? Y atención integral, todas estas cosas. 2023 hay una moción sobre los cuidados paliativos en el Senado, eso fue en abril del año pasado, y ahí el Senado insta al Gobierno, no sé, pues estaremos en trámite, primero que se reconozca la realidad social de la que estamos hablando, que se analicen cuáles son las necesidades que presentan pues, estos niños y sus familias, por supuesto, en esta situación y que bueno, pues adopten las medidas. O sea, son 3 puntos, no sé por qué tardan tanto en que adopten las medidas para satisfacer esas necesidades. Bueno, pues ahí estamos en cuanto a estos temas, ¿no? Son 3 puntitos rápidos. Miraba aquí un poco porque no sé. Como que cada cosa que dices se me ocurren cosas. Ya. No, al contrario. No, al contrario. Entonces, bueno, niveles de atención. Nivel de atención vamos a empezar por 2 cosas. Base, la unidad de atención del niño y su familia, que no se nos olvide ese concepto. Y luego el famoso punto de inflexión que salía antes, que viene a ser como una especie de alarma, ¿no? Donde uno se da cuenta, no es un momento puntual, sino son una serie de cosas que ocurren y uno se da cuenta que ha cambiado la situación, ¿no? La trayectoria clínica de la enfermedad del niño y ha cambiado y digamos que hay un punto como de no retorno. Entonces, ¿cómo se distingue eso? Bueno, pues en el empeoramiento clínico, ya los tiempos de ausencia de síntomas pues son cada vez menores, cada vez aparecen más cosas, cada vez aparecen más cosas que responden peor a los tratamientos, cada vez aparecen más recaídas, cada vez aparecen más ingresos. Entonces, bueno, pues hay un momento en el que ese concepto de irreversibilidad quizás se pueda ver un poco más claro, aún teniendo en cuenta que muchas veces es muy difícil ver ese concepto de irreversibilidad, porque siempre dices, ¿y por qué no habrá una solución? Y te quedas ahí pensando. Nivel de atención, muy rápido, porque es fácil. Nivel 1, enfoque paliativo. En ese sentido, o sea, completa todo, o sea, todos somos capaces de entender en lo que podamos que hay niños que se mueren. Y entonces, bueno, pues ese cuidado se puede prestar desde cualquier ámbito de la atención. Cuidados paliativos generales, bueno, pues son aquellos que se prestan en unidades que pueden atender a niños que se mueren o que no, pero esos profesionales que atienden pueden tener cierta formación específica, por ejemplo, no sé, profesionales que trabajan en UCI,
Oye, hay niños que se van a morir y niños que no, pero los niños que se van a morir entienden ese modelo de cuidado. Cuidados paliativos específicos, lo que nos dedicamos exclusivamente. Ya, lo he roto. Cuidados específicos, los que nos dedicamos exclusivamente, cuidados paliativos pediátricos, por ejemplo, porque trabajamos en el Niño Jesús. En la unidad, que me voy a colar un poquito luego en la sesión de Blanca, pero bueno, para hilar esto, en la unidad, porque se hila muy bien con los niveles de atención, interconsulta, consulta externa, hospitalización. Interconsulta, bueno, siguen trabajando sus médicos responsables y pueden consultar a modo, pues eso, a modo interconsulta con los profesionales de la unidad. Consulta externa, digamos que la responsabilidad o la atención es compartida. Sus médicos, sus responsables, sigue siendo el hospital que les lleva habitualmente, pero bueno, pueden pasar por en este caso por la unidad, pues bueno, pues a modo ITV, ¿no? Pues repasamos esto y sigue funcionando. Nivel 3, hospitalización, ya sea en domicilio, atención domiciliaria, hospitalización domiciliaria, o sea, hospitalización en la unidad, las 5 camas que hay en el Niño Jesús. Pero bueno, ya han pasado ese punto de inflexión y digamos que la atención es exclusiva de cuidados paliativos pediátricos. Bueno, esto era lo que he dicho, pero así con los dibujitos. Por ir terminando, como 4 puntos clave. Es verdad que la mortalidad infantil ha descendido, por eso hay muchos más niños con enfermedades que no se pueden curar, pero se pueden cuidar, en casa donde sea, pero se pueden cuidar. Que la atención paliativa debe empezar con el diagnóstico de la enfermedad, que estos niños y sus familias sufren situaciones de gran carga de fragilidad, de vulnerabilidad, que necesitan cuidado durante todo el tiempo que dura la enfermedad y después también. Es decir, no se acaba la atención con el fallecimiento del niño. Que dar respuesta a todas esas necesidades es el objetivo de los cuidados paliativos pediátricos. El objetivo es llenar de vida la vida de los niños y de sus familias sin necesidad de alargar ni de acortar. Que los cuidados paliativos deben cubrir, pues en la medida de las posibilidades, tampoco esto es Superman, pues todas las necesidades físicas, psicológicas, sociales, prioritarias de los niños y sus familias, de una manera continua, allí donde estén y si puede ser y quieren, por supuesto en sus casas, y que no se abandona a la familia después del fallecimiento del niño. Siempre habrá una atención y un acompañamiento al duelo porque no es fácil. Y bueno, esta bibliografía, pues si alguien quiere estar más interesado, y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido una presentación muy completa. Gracias. Lo que has contado es muy interesante. Luego seguiremos hablando de ello, luego veremos. Pero una de las cosas que has comentado es que se producen conflictos. Conflictos sobre cómo, cuándo, dónde, a quién tomar la decisión, cómo hacerlo. Y esos conflictos muchas veces aparecen en cuidados intensivos. ¿Y por qué en cuidados intensivos? Porque ese punto de inflexión que has contado suele ocurrir porque hay un primer o un frecuente ingreso en cuidados intensivos o porque ha llegado un punto en el que llega a cuidados intensivos y ya no se sabe si hay que seguir con un tratamiento curativo o con un tratamiento paliativo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que muchos del personal de cuidados intensivos son especialmente conscientes de estas situaciones y por eso muchas veces toda esta infraestructura de cuidados paliativos parte o está muy formada por personal que antes o después ha trabajado en este tipo de unidades. Y para hablarnos precisamente de este tipo de temas tenemos a la siguiente invitada, que es Sira Fernández de Miguel, que es pediatra, especialista en cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, que es uno de los hospitales más importantes de Castilla y León y conocido porque tiene diversas especialidades médicas con equipos multidisciplinares que están muy comprometidos con investigación y educación médica y por lo tanto se encuentran con estas situaciones con frecuencia. Y entonces ella nos va a exponer las opiniones que hay sobre este tema. Bueno, pues nada, primero muchas gracias por la invitación y por estar aquí y por sacar este tema y ponerlo encima de la mesa.
Como ha dicho Amaya, yo trabajo en el Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca es una provincia que no tiene cuidados paliativos pediátricos. Yo formé parte de una subcomisión hace unos años donde intentamos impulsar este proyecto y, bueno, por diferentes motivos internos y de gestión no se pudo llevar a cabo, lo cual es una pena porque además contamos con 3 personas en nuestro servicio que han realizado el máster de cuidados paliativos pediátricos, que además se han financiado ellos mismos, ¿no? Y actualmente esta atención de estos niños depende de los equipos de adultos. Entonces, bueno, yo quería analizar un poco el tema de los cuidados paliativos pediátricos desde el punto de vista de la bioética, ¿no? Porque asistimos a una medicina cada vez más tecnificada y cada vez con más avances científicos, pero esto lo tenemos que aunar con los valores humanos, porque una tecnología que no venga acompañada de una humanización es un retroceso en nuestra asistencia. Entonces, bueno, yo primero me he estudiado cómo estaba el asunto de los cuidados paliativos en España, pediátricos, y en primer lugar quería hablar del principio de justicia, ¿no? El principio de justicia es uno de los principales dentro de la bioética que nos habla de una necesidad de equidad e imparcialidad a la hora de distribuir los recursos. En este sentido, deberían tener todos los niños y su familia un acceso equitativo a los cuidados, ¿no? Con una distribución justa de estos recursos, tanto el acceso a fármacos como a diferentes tipos de ayudas que no sean solo médicas o de enfermería. También habla de una formación que debería ser equitativa para todo el equipo. Entonces, bueno, en este sentido, para el principio de justicia también nos importan mucho las campañas como esta que se está realizando de sensibilización para la comunidad y para los gobernantes, que son al final los que pueden tomar este tipo de decisiones. Entonces, estudiando cómo estaba la cuestión de los cuidados paliativos pediátricos en España, el Ministerio de Sanidad sacó un cuestionario que publicó en el año 2020, donde preguntó a las diferentes comunidades si contaban o no con los diferentes recursos de cuidados paliativos pediátricos y qué tipo de recursos específicos, ¿no? Bueno, ya Carmen ha explicado qué son los cuidados paliativos pediátricos y qué deberían incluir, ¿no? Bueno, pues en este cuestionario 14 comunidades sí dicen que tienen cuidados paliativos pediátricos, pero en la realidad esto no es así, porque Castilla y León, por ejemplo, contestó que sí tiene cuidados paliativos pediátricos específicos, pero esto se da exclusivamente en Valladolid, en León y un intento en Burgos. El resto de las comunidades no tienen este tipo de asistencia. También en estos cuestionarios se vio que solo 2 comunidades tienen un equipo interdisciplinar completo, ¿no? Que, como ha dicho Carmen, debe contar con un personal médico, de enfermería, psicológico, social, y luego ese es el mínimo, ¿no? Y luego otro tipo de profesionales. 11 comunidades sí que respondieron que atendían en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito domiciliario, consulta telefónica, consultas de hospitalización y consultas externas. Pero ninguna comunidad tiene un protocolo para relacionarse con el resto de las comunidades, que es un problema que vemos con frecuencia en la asistencia. Solo 9 comunidades tienen atención 24 horas, ¿no? 24/7, y existen todavía 3 comunidades que no tienen habitaciones individuales para los ingresos de los niños. Solo creo que hay 2 o 3 hospitales que tienen camas específicas de cuidados paliativos pediátricos, pero en el resto, por lo menos, tienen habitaciones individuales. Pero hay que recordar que todavía hay 3 que no, y esto, pues, por supuesto, es un problema de intimidad y de bienestar para el niño y la familia. Además, otra cosa que me ha parecido muy llamativa es que aunque 16 comunidades dicen que sí que atienden a domicilio, y los niños y las familias en general prefieren que la atención, tanto la atención diaria como el momento de fallecimiento, se realice en el domicilio. Y aunque 16 comunidades dicen que esto es posible, en la práctica del PETPAL, ¿no?, que has comentado, ha visto que esto no es cierto. En la mayoría de los sitios lo que se hace es depender de los servicios de urgencias que atienden en su mayoría adultos y que no tienen por qué tener estos conocimientos tan específicos, con lo cual muchos de estos niños acaban hospitalizados. Entonces, bueno, el Ministerio concluye que la disponibilidad de estos servicios no es equitativa, ¿no? Y que a menudo va a depender mucho del lugar de residencia y del diagnóstico que tenga ese paciente. El Comité de Ética Nacional también hizo un comunicado para intentar establecer unos criterios concretos, no para evitar esta injusticia. Y en todo caso, solo se podría contemplar una discriminación positiva, es decir, situaciones con enfermedades avanzadas, enfermedades raras o de mayor complejidad.
Otro de los principios, prínceps de la bioética sería el principio de no maleficencia, ¿no? El principio de maleficencia lo que nos dice es, nos obliga a no causar daño a nuestros pacientes con nuestras actuaciones. ¿Qué incluiría en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos? Bueno, pues hablaríamos de evitar intervenciones innecesarias o fútiles, ¿no? Tenemos que recordar que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, para no ser maleficientes, además, debemos insistir en manejar el dolor y los síntomas, evitar el sufrimiento psicológico y, como ha dicho Carmen, nosotros no trabajamos solo con los niños, trabajamos con los niños y su familia, con lo cual tenemos que intentar dar un apoyo lo mayor posible de manera integral a esas familias. A la hora de ver el principio de no maleficencia, ¿no? De no causar daño a nuestros pacientes, yo creo que un grave problema que tenemos, sobre todo las comunidades que no contamos con estos cuidados paliativos pediátricos, es la fragmentación en la asistencia. La fragmentación en la asistencia va a dar lugar a muchos más errores, ¿no? En la atención a nuestros pacientes, va a provocar más tratamientos fútiles y más efectos adversos prevenibles. Además, esto de que la fragmentación, bueno, es que cada especialista, ¿no? Vea una parte de este paciente. Es verdad que nosotros contamos con unidades que intentan integrar y afortunadamente contamos con unos especialistas maravillosos que pues, citan al paciente para todas las consultas el mismo día, por ejemplo, pero esto hace que inevitablemente, al no tener una atención conjunta, tanto el niño como su familia pierda muchísimo tiempo en desplazamientos y en consultas, lo que produce unas repercusiones muy negativas sobre la escolarización del niño y sobre los ingresos familiares y su sociabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí hay un modelo que me ha gustado, ya que somos una provincia que, como he dicho, que no tenemos unos cuidados paliativos pediátricos específicos, que es el modelo de la consulta del paciente crónico complejo, ¿no? Es un modelo que se está instaurando en muchos hospitales, tengan o no luego unos cuidados paliativos, y este modelo sí que nos permite una atención integral, ¿no? En este modelo hay bueno, los niños con patología crónica compleja son niños muy dependientes del sistema sanitario. Pues ya hemos hablado que gracias a las nuevas, ¿no? la tecnificación y los avances, pues cada vez, afortunadamente, la supervivencia de ciertos niños es mayor. Esos niños luego van a tener una gran fragilidad y vulnerabilidad. Van a ser muy dependientes del sistema sanitario, muchos van a ser dependientes de tecnología. Es una población que, además, se estima que en Estados Unidos y Canadá es menos del 1% de la población, pero suponen hasta un tercio del gasto sanitario, ¿no? Y hasta un 40 y 60% del gasto hospitalario. Es decir, estos niños necesitan unos modelos nuevos enfoques que sean, por una parte, costo eficientes y, por otra parte, disminuyan el impacto de estas enfermedades tanto en el niño como en la familia. Entonces, bueno, en estas consultas hay un equipo de referencia, lo cual va a aumentar mucho la confianza de las familias y de los niños en el sistema, y este equipo se coordina con los diferentes niveles, tanto con la atención primaria como con los diferentes especialistas que van a atender a este niño. Además, este equipo también incide en las cuestiones escolares, en las cuestiones sociales, en las ayudas que puedan precisar estos niños y sus familias. Aparte, por supuesto, aportan apoyo psicológico y, como ha dicho Amaya, hay un punto ahí muy importante que es ¿qué pasa cuando estos niños ingresan en la UCI? ¿No? Pues cuando estos niños ingresan en la UCI yo agradecería muchísimo, desde mi punto de vista, tener un equipo que conozca al niño, conozca a la familia, conozca sus preferencias, haya un plan de actuación y me digan qué tenemos que hacer, ¿no? A veces nos vemos forzados a tener conversaciones en situaciones de urgencia, conversaciones muy duras, cuando ese no es el momento para tener esa conversación. Entonces, si nosotros contásemos con un equipo de referencia que conoce a ese niño, yo creo que para la familia y para el niño tendría muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, yo creo que lo de las consultas de patología crónica compleja es un modelo que afortunadamente se está instaurando en cada vez más hospitales y que yo lo reclamo desde aquí para el mío. Otro de los principios de la bioética sería el principio de beneficencia. El principio de beneficencia es la obligación moral de actuar en el mejor interés del menor.
Bueno, esto es un punto a veces muy difícil, ¿no?, de establecer. Por supuesto, sabemos que tenemos que promover su bienestar, aliviar su sufrimiento, mejorar su calidad de vida, intentar que tenga una vida, pues como ha dicho Carmen, esto no se trata de una buena muerte, se trata de una buena vida, ¿no?, hasta que llegue a la muerte, pues una vida lo más normal posible, y tomar decisiones, por supuesto, centradas en el niño y su familia. Para darle esta mejor asistencia, como ha mencionado antes, esta asistencia se debe dar desde el momento del diagnóstico, que muchas veces es incluso desde el momento prenatal. Y esta asistencia es continuada, da igual que el niño tenga durante ciertos intervalos o durante toda su enfermedad tratamientos curativos o no. Los tratamientos paliativos se juntan con los tratamientos curativos, ¿no? Y además debemos respeto y dignidad a nuestros pacientes, ¿no? Pues lo que comentaba antes, no puede ser que tengan que tener habitaciones compartidas. Pero dentro de la bioética a veces surgen, ¿no?, confrontaciones de qué es el mejor interés para el niño. Pues como has dicho, no es lo mismo, ¿no?, benevolencia, querer hacer el bien, las familias por supuesto siempre suponemos que quieren hacer el bien, que beneficencia, que es hacer el bien. Con lo cual, bueno, pues pueden surgir muchos problemas, y en esa opción, en esas situaciones, es muy buena opción recurrir a los comités de ética asistencial. Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer al Comité de Ética Asistencial de Salamanca. Actualmente soy su presidenta, veréis que por eso me interesa tanto estos temas de la bioética, porque creo que son fundamentales y que nos pueden ayudar en muchas situaciones, ¿no? Cuando hablamos que es el mejor interés del menor, bueno, pues hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno es sus valores, ¿no? Es qué hace feliz a ese niño, qué es para él la vida, cuáles son sus creencias. Depende de la edad y situación del niño, pues a lo mejor no los tiene todavía definidos, y para eso debemos recurrir a su familia. Y otra cosa muy importante para los niños son sus vínculos, es decir, qué le apoya, qué sostiene a ese niño, que generalmente pues va a ser su hogar, sus hermanos, su mascota, su centro educativo. Entonces, a la hora de tomar decisiones beneficentes, tenemos que centrarnos en estos aspectos. Como he dicho antes, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, pero es que además no todo lo técnicamente posible tiene por qué ir en consonancia con lo que quiere nuestro niño y nuestras familias. Ya sabéis que en los menores de 16 años, el consentimiento se da por representación. Ahí hay una edad entre los 12 y 16 años que tenemos que evaluar la capacidad de los menores. Ahora hablaré de eso en el principio de autonomía, pero bueno, esta capacidad no va a ser la capacidad exigida a la hora de tomar decisiones, no es siempre la misma. Depende del tipo de decisión que se tenga que tomar, ¿vale? Para una decisión más grave se exige, por supuesto, mayor competencia. A veces lo que nosotros definimos como el mejor interés del menor, porque ante conflicto la ley nos dice, ante conflicto con los tutores, que el personal tiene que promover el mejor interés del menor, nos surgen, bueno, pues muchas veces no sabemos cuál es ese mejor interés. Entonces siempre tenemos que intentar no judicializar estos casos. Yo creo que esa es la última opción, y para eso están los comités de ética asistencial, para intentar deliberar, para intentar no convertir los problemas en dilemas con una sola solución, A o B, sino buscar cursos intermedios de acción. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues con un método deliberativo en el cual participen los diferentes profesionales que atienden al niño, sus familias y, lo ideal, en caso de ser posible, el menor, por supuesto. Y esto enlaza un poco con el principio de autonomía, ¿no? El principio de autonomía lo que nos dice es que los niños tienen capacidad y derecho para tomar decisiones informadas sobre su propio cuidado y su tratamiento, pues lo que he dicho, según sus creencias, sus valores y sus preferencias. La capacidad en el niño, como he dicho, es una cosa que se va adquiriendo a lo largo del tiempo, y siempre tenemos que intentar incluirles en la toma de decisiones. Para eso, bueno, pues tenemos que intentar ir al modelo de decisiones compartidas. Unas decisiones compartidas se basan en una buena información por parte de los profesionales, tanto a la familia como, en todos los casos que sea posible, al niño. ¿Cómo debe ser esta información? Bueno, pues esta información debe ser lo más clara y honesta posible, con un lenguaje adecuado a su edad,
Debe ser una información que se dé desde la empatía y el acompañamiento, ¿no? Esta forma de informar requiere pues, ciertas habilidades, por ejemplo, en la escucha activa. Entonces, no siempre es fácil, no son habilidades que todos tenemos y por eso yo creo que es muy importante fomentar cursos de comunicación porque muchas veces tenemos que manejar situaciones muy difíciles, cursos que deberían estar disponibles para todos los profesionales sanitarios que atienden estos niños, ¿no? A la hora de tomar decisiones conjuntas y de establecer planes de acción, es importante señalar que la familia no está sola, o sea, no es una decisión compartida, es yo te doy la información y tú, familia, decides, no. Es un proceso conjunto donde debemos acompañar a la familia y donde el equipo sanitario debe asumir la responsabilidad de esas decisiones. Es también importante, igual que estoy diciendo que hay que informar al menor, saber que en las diferentes encuestas que se han realizado, tanto el menor como sus hermanos, si no han recibido información, tienen mucha más información de la que nosotros nos creemos. Ellos la consiguen, saben que están enfermos, saben que se pueden morir incluso. Y el no hablar con ellos y no incluirles en este tipo de decisiones, lo único que va a hacer es aumentar su sufrimiento. Ellos entran en sentimiento de culpa, tienen muchos miedos que no pueden expresar, angustia. Entonces, bueno, es duro, pero por supuesto ellos son los que están enfermos, tienen derecho, ¿no? Hemos pasado de un modelo en el que una protección total del menor a saber que este menor tiene derecho y que por su bien es mucho mejor incluirles en la toma de decisiones. Y bueno, pues con esto quería un poco finalizar, recordar a todos los ámbitos que existen los comités de ética asistencial que pueden ayudar en estas situaciones y en otras muchas, ¿no? como puente entre una medicina basada en la evidencia, que es a lo que ha atendido últimamente, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos la sanidad, a una medicina basada en valores. Si queremos realmente poner en el centro de nuestra atención a los pacientes y a su familia, tenemos que tener en cuenta sus valores y preferencias. Y eso es todo. Muchas gracias. Lo has dejado muy claro. Y bueno, este principio de la mesa redonda ha sido un poco más teórico, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Qué principios y valores nos deben regir? Y ahora lo que vamos es un poco a qué es lo que ocurre en la realidad, qué es lo que nos encontramos en la realidad. Y para eso hemos traído a dos personas que nos van a contar pues, dos modelos diferentes. Primero va a intervenir Ana Muñoz Serrano, que es la jefa de servicio de pediatría del Hospital General La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y su trabajo se enfoca en la atención integral de la salud infantil, abordando desde la atención primaria hasta la gestión de enfermedades complejas. Y ella nos va a exponer la situación de los cuidados de este tipo de enfermedades y en concreto de las posibilidades de cuidados paliativos a las que tiene acceso. Esta es la definición de cuidados paliativos que ya nos la ha dicho Carmen, así que la voy a pasar. Y bueno, pues hay un informe de evaluación, es un documento de 2022 que está elaborado diciendo lo que había o lo que teníamos en ese momento en España de unidades de cuidados paliativos específicos. Y ahí aparece nuestra comunidad, pues que no tenemos nada organizado, ¿no? Pero con el plan Dignifica del SESCAN, pues se plantea de cara a ir humanizando, pues hacer una estrategia de cuidados paliativos pediátricos en nuestra comunidad. Ya sabéis que nuestra comunidad es muy dispersa, tenemos a Guadalajara que está por allí arriba, Cuenca que está muy distante de otros. De hecho es que nuestro área sanitaria también está distante de Ciudad Real capital, ¿no? Y contamos con una UCI pediátrica que yo creo que hay mucha gente que no sabe que tenemos una UCI pediátrica, pero porque estratégicamente cubrimos mucha población que se tendría que trasladar a otros hospitales. Bueno, pues se plantea
esta estrategia y se realiza un borrador, ¿no? Y en ese borrador pues se hace una red de expertos en cuidados paliativos y se crea un grupo específico de trabajo para elaborar ese documento, ¿no? Nos mandan encuestas a los jefes de servicio para que aportemos ideas, etcétera. Y bueno, pues lo he puesto así pincelado adrede porque estamos en fase de desarrollo. Se han avanzado en algunos puntos, pero todavía no se ha concluido nada, ¿vale? Y, bueno, ¿qué pasa en nuestra comunidad? Pues en la provincia de Albacete no hay unidad, como he dicho, de cuidados paliativos específicos. Sí que hay una consulta de crónicos en las que se atienden a pacientes con necesidades complejas, pero, por ejemplo, no atienden al paciente oncológico. El paciente oncológico ellos tienen unidad de oncología y se atienden ahí, en la planta y en las consultas específicas, pero no dentro de lo que sería una unidad de paliativos. Hace una consulta al mes, que sí que es multidisciplinar, porque están los servicios implicados de neumo, neuro, gastro, rehabilitación, cardio, neonatos, etcétera. La hacen en horario de tarde, fuera de lo que es la actividad normal de la mañana. Citan al paciente y para evitarle traslados múltiples, pues intentan unificar todo en el mismo día. Y luego pues no realizan consultas a domicilio. Entonces, no hay una estrategia para morir en casa. Esto va a pasar en todas las provincias, que además es algo que yo, desde mi punto de vista, y los casos que hemos tenido en nuestro hospital, te demandan los padres que quieren que su hijo muera en su casa dignamente, pero no hay quien les apoye. Pues esto pasa en Albacete, pues no hay una estrategia ni de visitas a domicilio. En Cuenca, pues igual, tampoco hay unidad de cuidados paliativos específicos, no tienen consulta montada. Ahora han empezado a recoger datos la neurólogo, que hay una neurólogo infantil, y ha empezado a recoger datos de los niños con problemas y que podrían formar parte de esa consulta de paliativos. 2 pediatras están en fase de formación, que me dijo la jefa que iba a vuestro hospital, que iban una vez por semana, creo. Y bueno, pues también están dando forma, porque la jefa de Cuenca forma parte de este equipo de estrategia, que estaban dando forma a los formularios para la toma de datos y demás, pero que estaban como en modo prueba, ¿no? En Ciudad Real, pues igual, Ciudad Real capital, ¿no? Tampoco hay unidad de cuidados paliativos, no tienen tampoco consulta de crónicos y estaban pendientes de una reunión con la gerencia para darle un poco de empuje a este problema, es que nuestros niños están desatendidos y a mí es que me duele, de verdad, pensar que no les podemos ayudar. Ayudamos mucho a los adultos, porque es verdad que nos morimos más, ¿no? Pero los niños parece que como se mueren menos, pues están ahí un poco, no sé, como apartados, ¿no? Y esto no quiere decir que ellos no atiendan. Cuando hay un paciente con un problema crónico, no lo atiendan, pero no tienen un sitio específico para atenderlo o seguirlo, hacerle un seguimiento. Cada pediatra en su consulta atiende a los niños que llevan y si hay alguno que tiene algún problema pues de tipo crónico, con necesidades especiales, que generalmente son los neuropediatras, sí que les ayudan y les sostienen y le mandan al psicólogo, etcétera, pero no hay unidad específica. Y aquí nuestra área, que lo he querido poner, porque como no somos capital de provincia, pero bueno, también tenemos nuestro área sanitaria, pues igual, no hay una unidad de cuidados paliativos específica, no tenemos consulta específica, pero sí que hay 2 de los pediatras que se dedican a llevar a este tipo de pacientes.
y atendemos eso, a pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades especiales. Sí que coordinamos, si es un paciente neurológico, pues intentamos coordinar que ese día venga a la consulta de gastro y nutrición infantil, al neurólogo y al especialista que le lleve, no sé, si ha sido un neonato, pues que le lleve la consulta de neonatos, etcétera. Y luego tenemos el apoyo de los equipos de cuidados paliativos de adultos. Alguna vez ha habido alguna intervención a domicilio, pero nosotros no vamos a domicilio. Van ellos, nos piden ayuda, soporte en cuanto a medicación, etcétera, que es verdad que es muy de agradecer porque además que creo que lo hacen fenomenal. Entonces, bueno, pues contamos con ese apoyo y ellos también se vuelcan mucho en nosotros a la hora de saber que pueden contar con nosotros. Y luego, bueno, pues coordinado con otras especialidades, pero, por ejemplo, si tiene que ir a rehabilitación, si tiene que ir al psicólogo, que además es que yo creo que es fundamental en los equipos que haya un psicólogo, igual que haya una enfermera, ¿no? Y luego contar también con los equipos, con los centros de salud. La atención primaria es fundamental, porque el niño al final vive en su casa, en su pueblo, y su centro de referencia es la atención primaria. Entonces, es como todo, ¿no? Es algo en común. El hospital no es el Dios, no. Yo creo que hay que, desde primaria se pueden hacer muchas cosas y se deben hacer muchas cosas, y que los padres cuenten con el apoyo de sus pediatras, de sus enfermeros, sobre todo la enfermería, ¿no? Que la enfermería tira mucho, sí, tira mucho del carro, me refiero. Bueno, y luego en Guadalajara es la pionera en nuestra comunidad, porque sí que tienen 4 neuropediatras que hacen consulta de cuidados paliativos, aunque vuelvo a decir lo mismo, no hay cuidados paliativos específicos. Ven a los niños hasta 18 años, pero los oncológicos no los ven. Los oncológicos, ellos los tienen como en puente con el Hospital de la Paz, porque generalmente los derivan allí, ¿no? Y bueno, tienen una consulta multidisciplinar que es una vez a la semana, que a veces es presencial, otras veces telefónica, en la que hay un pediatra, un enfermero, un trabajador social, un psicólogo, y además desde hace un año he puesto ahí lo del coche de SESCAN, porque han estado saliendo con sus propios coches a hacer los avisos o las visitas domiciliarias, ¿no? Pero dice, ahora desde hace un año tenemos el coche. Y luego que también me decían que la enfermera, pues que la visita es un día a la semana, entonces a un niño o a una familia lo mismo le ocurre o tienen una necesidad que no es el miércoles, por ejemplo, el día que pasan la consulta, sino que le surge el viernes. Pues con la enfermera dice, me tengo que pelear con el supervisor para que me deje a la enfermera, porque es la enfermera que tienen en las consultas normales, pero no se la ceden, ¿no? O no la ceden para que vaya al domicilio a atender a ese paciente que también está necesitado de nuestra ayuda, ¿no? Y bueno, las visitas a domicilio son aquellos pacientes que tienen una asistencia domiciliaria de nivel 3 y pueden salir de lunes a viernes, los fines de semana no, y los días de festivo tampoco, ni las tardes tampoco. Tienen un busca que lo tienen de 8 a 3. Luego, a partir de ahí, al niño no le puede pasar nada porque no van a estar, ¿no? O así, eso entre comillas, ¿no? Y bueno, tampoco tienen una estrategia pues para morir en casa, porque si ocurre eso en horario de mañana pueden ayudar y demás, pero si un niño que estaba más o menos estable, que sabes que ya se ha hecho un plan con los padres y se ha decidido que no se va a trasladar al hospital y que puede contar con nuestra ayuda, pues al final no la tiene, porque si ocurre en un día que no están con el busca, pues no van a poder ayudar. Para ellos, y además he puesto aquí lento, pero esto ya es como final, ¿no? Lento, yo creo que lento un poco para todo, pero yo sé que o sabemos, ¿no? Como decía también Sira, ¿no? Que esto pues lleva su proceso
y elaborar un documento que esté bien atado, bien dotado y todo, pues que lleva su tiempo. Entonces, yo creo que ellas decían eso, que es lento, pero es que estas cosas son así. Y luego Toledo, bueno, pues tampoco tienen unidad de cuidados paliativos pediátricos específicos. Estuvo una compañera con hasta el Niño Jesús, que se llama Beatriz Huidobro, que peleó muchísimo porque se pusiera en marcha los cuidados paliativos, pero al final no se consiguió financiación y demás, ya hace más años. Y bueno, hacían visitas a domicilio, ahí un poco como podían y demás, pero bueno, pues ahora tienen una consulta que hacen una vez a la semana, que se llama consulta del paciente complejo, y que además los de adultos no quieren o se han negado a ver niños, no atienden a niños a domicilio, entonces pues tampoco tienen visitas a domicilio y tampoco tienen una estrategia para morir en casa. Y la compañera me decía pues eso, las limitaciones, que los niños vienen a morirse al hospital, cuando lo ideal es que los que quieran y decidan, que sus padres lo decidan, puedan morir en su casa dignamente. Los objetivos los voy a dejar porque ahora después tendremos el plan de debate y tal. Pues los objetivos es tener, resumido, es tener un plan de paliativos pediátricos específico, ideal. Y bueno, todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Esto era de una mamá, de una niña con un neuroblastoma, que es esta. Y cuando estamos juntos podemos cumplir cualquier cosa. Pues en esto también, ¿vale? En hacer una estrategia de paliativos para Castilla-La Mancha también. Si estamos todos juntos, seguro que podemos llevarlo a cabo, ¿vale? Nada más. Vamos a oír cuál es la experiencia y cuál es la situación de una de las unidades que está más asentada en España, que lleva más tiempo de camino. Se inició en el Hospital Niño Jesús, pero lo cierto es que poco tiempo después da apoyo a toda la Comunidad de Madrid, a todos los hospitales y a todos los niños de la Comunidad de Madrid. Se sigue llamando del Niño Jesús, pero como digo, ya es de un poquito de todos de Madrid. Y nos va a hablar sobre ello Blanca Montero, que es la supervisora de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica de la Unidad Integral que el nombre más largo, de Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús, que ya hemos oído antes, que es una unidad que se dedica a proporcionar cuidados paliativos pediátricos con un enfoque integral pues, para mejorar y aliviar la vida de los pacientes y los familiares, que esa parte es importante, de los niños que lo precisen. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Blanca Montero, soy supervisora de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica, que nuestro jefe además, ¿verdad? Él es muy, que se diga todo muy bien, porque cada palabra tiene su sentido, ¿no? Entonces es muy larga, pero realmente tiene mucho peso y es lo que muchas veces queremos transmitir. Estoy muy agradecida de poder estar aquí a enseñaros este modelo de trabajo que yo como supervisora soy la primera que estoy orgullosa de lo que hay, de la gente que hay a mi cargo, porque la gente que hay es maravillosa. Os lo digo, yo llevo poco tiempo en el cargo de supervisión, pero cuando llegué he trabajado toda mi vida en oncología pediátrica y cuando llegué aquí, en lo que va de año prácticamente, pues me encontré con algo pues, maravilloso que me tiene todo el día súper emocionada, la verdad. Y estoy muy contenta de estar aquí, poderlo transmitir y ojalá se pueda conseguir que en muchos otros sitios se pueda crear una unidad con este estilo y con este peso, ¿no?, que tiene nuestra unidad. Y sin más voy a pasar un poquito a contaros lo que nosotros hacemos y tenemos. Bueno, de todo esto ya se ha hablado, que en muchos casos vemos que el diagnóstico de nuestros pacientes pediátricos nos llega, la investigación es insuficiente, aunque cada vez está más avanzada, pero todavía no es suficiente para conseguir que no exista, que sigan viviendo y alcancen una edad adulta. Los tratamientos son ineficaces, entonces en esos momentos, ¿qué vamos a hacer? Pues si no podemos curar, ya sabemos todos que lo que vamos a hacer es cuidar.
yo como enfermera para mí es un papel muy importante en nuestra labor y creo que aquí el papel de la enfermería en esta unidad está bastante solidificado y tiene muchísimo peso y valor. Bueno, entonces la atención integral no solamente tiene que abarcar el ámbito médico, como también hemos comentado, sino también aspectos educativos, sociales, asistenciales. Y qué menos que abarcar todas las etapas evolutivas de la persona hasta el final. Hay niños que padecen enfermedades incurables, efectivamente creo que todos lo sabemos, y como decía antes Carmen, lo que nos cuesta ver todavía, ¿no?, es la muerte de estos niños, pero la muerte también está ahí y es una etapa que a veces es corta y a veces es muy larga, donde nosotros estamos acompañando. El 70% de las enfermedades raras se diagnostican en la infancia, es decir, un tanto por ciento muy alto, donde hay mucho trabajo por delante. La situación actual en los cuidados paliativos, aunque llamamos, bueno, hago aquí referencia a un artículo, es 28 de cada 10.000 pacientes, niños en este caso, son menores de 20 años, 9.331.860 son menores de 20 años y 25.000 niños necesitan cuidados paliativos específicos. Hay una gran diferencia entre los cuidados paliativos pediátricos y los paliativos que se realizan en muchos sitios, como estabais mencionando, que con muy buena voluntad los paliativos de adultos, y me consta porque nos llegan muchas llamadas, muchas preguntas de gente con muy buena actitud, muy buena iniciativa, pero claro, les asustan los niños, porque los niños, nosotros estamos muy acostumbrados a la pediatría, pero quien trabaja con pacientes adultos realmente no es fácil, porque es un paciente muy diferente. ¿Qué peculiaridades tienen los paliativos pediátricos? Pues variabilidad en la edad y en el grado de desarrollo. Nosotros abarcamos pacientes desde prenatal hasta incluso los 25 años, adultos jóvenes también, porque por las características de la enfermedad, pues muchas veces en hospitales de adultos no saben tratar ese tipo de patologías. Atención prenatal, infinidad de enfermedades, predominio de pacientes con enfermedades distintas al cáncer, como hemos mencionado ya en alguna ocasión, siempre se asocian los paliativos al cáncer y precisamente ahora os mostraré un gráfico donde menos de la mitad de los pacientes que tenemos son con cáncer oncológicos. Atención precoz, seguimiento prolongado, ausencia de diagnóstico en muchos casos, o diagnósticos, pues eso, 1 de cada millones, que le pasa a algunas enfermedades muy, muy raras. Pronóstico ligado al diagnóstico, el papel de la familia, muy importante, que siempre está ahí en un paciente paliativo, pero aquí yo creo que no es lo mismo que se te muera un familiar adulto, ¿no?, que bueno, por muy doloroso que sea, pero que se muera un hijo es muy duro. Y luego las competencias del paciente. El enfoque paliativo, ¿qué va a suponer? Pues también lo hemos mencionado, entender al paciente como persona, aunque sea un niño, es una persona y necesita su atención. Aceptar la irreversibilidad del proceso que padece, algo muy complicado en muchos aspectos que la familia muchas veces niega. Aceptar la posibilidad de muerte como acontecimiento vital, la muerte que forma parte de la vida. A veces es difícil verlo en un niño, en un recién nacido, en la etapa prenatal incluso, cómo viven esas familias en un embarazo que saben ya que cuando nazca su hijo pues no va a ser un niño normal, ¿no? Porque todo el mundo cuando se queda embarazado piensa en lo bonito que va a ser cuando nazca su hijo, en llevársele a casa, muchos de ellos no se lo pueden llevar a casa, empiezan ya su vida en un largo periodo en el hospital. Eso ya lo he dicho, sin privarle de lo que necesita como niño, como familia, para estar bien. Es decir, vamos a tratar lo tratable y no tratar lo intratable. Ese es un principal objetivo que tenemos. Aquí, bueno, he puesto esta viñeta que me parecía muy graciosa, que se dicen uno a otro. Un día nos vamos a morir, Snoopy dice, cierto, Charlie, pero los otros días no. Es un poco nuestro lema, ¿no? Vivir la vida y que mientras tenemos ahí a ese paciente, a ese niño y a esa familia, está vivo. Entonces, eso es nuestro principal objetivo y siempre yo creo que para mantenernos un poco no tan sensibilizados con la muerte es algo que tenemos como muy presente en el día a día, ¿no? Lo que tenemos delante es vida. ¿Qué pacientes necesitan cuidados paliativos pediátricos especializados? Que somos los que en este caso nosotros ofrecemos en nuestra unidad. Pues enfermedades incurables, cuando existe ese punto de inflexión que ya hemos mencionado y explicado,
aunque muchas veces nosotros intentamos, es el objetivo, ¿no?, intervenir siempre antes y acompañar siempre desde el momento en que se hace la supuesta presencia de paliativos, pues empezar nuestra trayectoria, como decía Carmen, primero de manera muy lenta, introduciéndonos, que nos vayan conociendo, porque cuando se llega en el último momento, pues vamos tarde ya. Y cuando tienen una red asistencial insuficiente. ¿Qué pacientes necesitan cuidados paliativos pediátricos especializados? Además de lo que normalmente tenemos como muy en mente, todos estos tipos de pacientes también lo necesitan. Aquellos que tienen 18 o 25 años con situaciones clínicas adquiridas en la infancia, de difícil manejo por las redes asistenciales de adultos, como os decía, porque al final hay muchos pacientes de 25 años, pero que realmente incluso el cuerpo suyo es de un niño, porque a veces tenemos pacientes de 25 años que son pues como niños. Y en cuanto a su desarrollo mental, pues más aún. Que presenten problemas neurológicos de difícil control como distonías, epilepsias, refractarias. Que presenten cambios en su trayectoria clínica que requiera una planificación anticipada de decisiones, en los que se prevea un fallecimiento antes de un año, cuando los equipos responsables lo consideren y cuando la familia también lo solicite. También hay que tener este aspecto muy en cuenta. Nosotros en nuestra unidad hacemos una atención conjunta con el niño y la familia, no se pueden separar en ningún momento esa unidad. La atención es un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, no solo que somos muchos, sino que estamos completamente encajados y de una manera interdisciplinar y conectados, que es muy importante. Los profesionales brindando una atención desde una perspectiva integral y multidimensional. Se manejan todos los aspectos del niño y de la familia. La atención integral al niño, a la familia y a los profesionales, porque los profesionales también necesitamos atención, porque estamos en muchos momentos en la cuerda floja y acompañando situaciones muy complicadas. Nuestra unidad, voy a entrar un poquito ya en contaros lo que tenemos, tiene una trayectoria de 16 años, con lo cual efectivamente tenemos mucho trabajo ya ganado y por delante. Nació en el 2008, Comunidad de Paliativos Pediátricos. En ese momento creció solamente como unidad domiciliaria, con el doctor Ricardo Martino en cabeza, que ha sido el que ha ido tirando de todo esto y consiguiendo cosas con muchísimo esfuerzo. Es verdad que ha habido mucha gente que le ha ido acompañando y que le estamos acompañando porque creemos en los paliativos. Entonces, en ese momento nació la unidad muy pequeñita, solamente iba a domicilio, se empezó a gestar todo lo que tenemos ahora. Posteriormente, en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, en el 2010-2014, se establece la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica. Esta Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica, que es de toda la Comunidad de Madrid, se reconoció como estructura orgánica en el Hospital Infantil Niño Jesús. A partir de ahí empezamos ya como a crearse, a plantearnos más retos, hasta que llegamos al Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, que se generó en el 2017-2020, en la cual se creó la apertura de la unidad de hospitalización, ya no solamente era a domicilio, porque bueno, siempre el objetivo de nuestros paliativos es que mueran en domicilio, pero hay situaciones en las que tienen que ingresar los pacientes. Entonces, antes lo hacían pues, en otras unidades, pues una unidad de oncología, si era un paciente oncológico, en la unidad de neurología, pero claro, al final los cuidados y las condiciones que tiene ahora mismo nuestra unidad no tenían nada que ver con eso, por lo que hablaba Sira de habitaciones individuales y todo eso no existían, siempre se intentaba ingresar en las mejores condiciones, pero las mejores condiciones nunca eran las adecuadas o las que nosotros queríamos para este tipo de niños. Entonces, en el 2019 se abrió la unidad de hospitalización, muy unida y como una unidad continua y en contacto, en continuo seguimiento tanto por la unidad domiciliaria y la unidad de hospitalización, porque al final lo compartimos pacientes y bueno, pues es algo como que siempre se intenta que sea de manera lineal entre las dos unidades. Como os digo, desde 2008 al 2024 se ha creado esta unidad para todo tipo de niños que lo necesitan
24 horas al día, 365 días al año, porque ahora os contaré que la unidad a domicilio está 24/7, a diario, festivos, Navidad, días de lo que sea, están siempre con su teléfono y si tienen que ir a hacer visitas también salen, para toda la Comunidad de Madrid y para tanto primaria como especializada. Esto es un poquito cómo ha ido avanzando cuántos pacientes hemos ido viendo. Como veis, han ido aumentando los pacientes nuevos progresivamente en estos 4 últimos años, de 205 pacientes, 206, 224. El año pasado se vieron 250 nuevos y un total de 700, con lo cual realmente la necesidad está ahí. El año pasado hubo 170 ingresos en hospitalización y se hacen 2.000 visitas al año en la unidad de domicilio. Los pacientes con cáncer, como os decía antes, es un cuarto prácticamente de la totalidad, es decir, no son tantos los pacientes con cáncer. De hecho, los médicos, los oncólogos, les cuesta mucho soltar al paciente con cáncer. Siempre ven la posibilidad de que hay más y bueno, y muchas veces también es un paciente que han llevado durante una etapa y al final quieren también estar en su final de vida, pero es verdad que cada vez, aunque el médico especialista vea al paciente, pues últimamente sí que estamos haciendo muchísima intervención en los momentos de sedación, en el acompañamiento tanto a los pacientes y a los profesionales y a los padres en el final de vida, aunque sea oncológico, en su unidad de oncología. Las enfermedades no oncológicas que vemos pues son todas estas, cromosopatías, encefalopatías, metabolopatías, degeneración neuromuscular, parálisis cerebral, que es prácticamente la mitad de los pacientes que tenemos en nuestra unidad, y síndromes polimalformativos. Los cuidados paliativos, esto es una diapositiva un poco más antigua, del 2008 al 2017, pero bueno, me parecía muy interesante para que viéramos este gráfico que hay aquí en la parte inferior derecha, donde vemos que un 65% de los pacientes fallecen en domicilio. Con lo cual, como decíamos antes, es algo de lo que nosotros nos sentimos bastante orgullosos, ¿no? De que el paciente esté en su ambiente, con su gente y en su cama, con sus muñecos y con sus mascotas, que es algo muy valioso para él. Porque yo creo que si preguntamos a todos los niños dónde querrían morir, pues, o a cualquiera de nosotros, creo que diríamos que en nuestra casa, con nuestras cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que realizamos son, de una manera lineal y coordinada, atención, respiro y acompañamiento. Son nuestras principales herramientas para trabajar con estas familias y estos pacientes. Ahora lo voy a contar un poquito. En nuestra unidad de cuidados paliativos pediátricos actualmente contamos con este personal que a mí me parece algo maravilloso. Es un jefe de servicio de sección, que es el doctor Martino, como os comentaba, 6 pediatras que llevan tanto la domiciliaria como la hospitalización. Ahora os contaré un poquito cómo se maneja la domiciliaria. Siempre hay un pediatra en nuestra unidad, que es el que pasa a los pacientes de la planta y el que está en la consulta, y tenemos también una habitación de hospital de día. Una supervisora, que soy yo, 7 enfermeras de domiciliaria más hospital de día. Una TK domiciliaria que se ha incorporado ahora mismo de reciente prácticamente, 9 enfermeras en hospitalización, 7 TKs hospitalización, un fisioterapeuta, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 auxiliares administrativos y luego también de apoyo tenemos una farmacéutica al 70%, un fisioterapeuta que es de una asociación que colabora mucho con nosotros, que es Porque Viven, un conductor, un referente espiritual y 2 psicólogos del programa de la Caixa, de humanización de la Caixa, que también nos prestan apoyo 50%. Los cuidados paliativos en nuestra unidad, pues abarcamos toda esa serie de aspectos, tanto la valoración, las primeras visitas programadas urgentes y de cuidados, el fallecimiento y el posterior duelo también y seguimiento de la familia hasta que la familia lo necesite. ¿Qué hacemos? Pues hacemos atención domiciliaria programada, atención domiciliaria 24 horas, consultas externas, hospital de día, paciente hospitalizado en el Hospital Niño Jesús, en una sala que se llama Santa Mónica, que tiene 5 camas, consultores para toda la Comunidad de Madrid, 24 horas para hospitales públicos con pediatría, centro de salud,
Acudimos también a los colegios de educación especial, a los centros de servicios sociales y hospitales privados. Y pacientes periféricos en otras comunidades autónomas que también nos consultan casos y posibilidades. Y algunos de ellos se vienen también para la Comunidad de Madrid. Incluso hay muchos pacientes que cambian su domicilio para que podamos asistir como cuidados paliativos. Ámbito de actuación en Hospital Niño Jesús, en otros hospitales, en el domicilio del niño y con la familia y en el centro residencial del niño de la Comunidad de Madrid. Los cuidados paliativos, como os decía, atendemos a pacientes ingresados a nuestro cargo en visita diaria o a cargo de otros servicios en el hospital a los que se hacen interconsultas telefónicas o en otros, que acudimos a otros hospitales o dentro de nuestro mismo hospital en colaboración con otras especialidades. Y los que no están ingresados en consultas externas y luego la hospitalización a domicilio, el domicilio del familiar o centros sociales, o sea, centros escolares y residenciales. Como os decía, este es nuestro mapa de actuación, se distribuye al domicilio. Bueno, Carmen es una de las enfermeras de domicilio, que luego si tenéis alguna curiosidad, que es un servicio muy curioso, la verdad, y muy bonito. Tiene 4 rutas, que las vemos por colores, la ruta amarilla, la verde, la azul y la roja. En cada ruta hay un médico, una enfermera, un trabajador social y un psicólogo. A veces van en ruta todos juntos, a veces cada uno hace su visita independiente, dependiendo de la necesidad o que tenga la familia. Las visitas normalmente cada día se hacen 3 visitas, cada ruta, ¿vale? En las cuales pues, a veces se hace pues, para poner medicación que tienen en domicilio, para hacer técnicas, para poner transfusiones pues, o para acompañar en una visita de final de vida. Los cuidados paliativos, bueno, esto ya lo ha comentado antes Carmen, son los 3 niveles de actuación, que no voy a entretenerme por el tiempo. El ingreso hospitalario, cuando ingresa un paciente se hace por control de síntomas, cuando ha tenido un descontrol de algún, pues por dolor, por aumento de crisis. Diagnóstico de intervenciones quirúrgicas, pues muchos de ellos se les pone una gastrostomía porque tienen muchas disfagias. Para respiro familiar es un programa que tenemos establecido con las trabajadoras sociales en la cual el paciente ingresa a respiro. Acompañado por voluntarios y por profesionales sanitarios, la familia suele aprovechar o solicitarnos por una necesidad, aunque no sea una claudicación familiar, que también es otro tipo de ingreso, pero a veces necesitan pues, porque tienen que acudir a una boda y es un paciente que no le pueden dejar con cualquier familiar porque son unos cuidados muy complejos o porque se van de viaje. Entonces, no es fácil que tomen esto, que parece que pues para las familias es muy difícil. Hacemos primero, el trabajador social se pone en contacto, le enseñamos la unidad, cómo vamos a cuidar a su hijo, se establece un acompañamiento por voluntarios todo el tiempo que sea posible, incluso a veces por la noche, si el niño lo necesita, porque hay veces que se agitan mucho y necesitan estar acompañados. Y bueno, es un programa que es muy bonito. Luego, además, al final del programa del acompañamiento, del ingreso, le solemos hacer una tarjetita con una huella del niño a la familia y unas palabras que ponemos, si el niño está un niño que no puede hablar, pero un poco de agradecimiento a la familia por habernos dejado también a ese niño suyo, que es tan difícil durante estos días. Es un programa muy enriquecedor para todos. Y luego para final de vida, que son pocos los que ingresan, pero a veces pues, la familia no se siente como capaz de acompañar ese momento y ingresan para final de vida. La unidad de hospitalización son 5 habitaciones, como os digo, individuales. Esta es nuestra unidad, este es el pasillo, con 5 habitaciones individuales, 2 puestos de hospital de día, 9 enfermeras en turnos y 7 TKs. El jardín que tenemos, que todas las habitaciones dan al jardín, por esas puertas grandes que están hechas, que incluso muchas veces sacamos la cama fuera para que estén con su familia, para que estén con voluntarios haciendo actividades. Tenemos una red de voluntariado muy amplia también, arte paliativo, lo de los perros, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Perros azules que vienen a visitar a los niños una vez a la semana. Sunny Clown, ahora tenemos una payasa de Sunny Clown que va a domicilio con el equipo de domicilio también, formando parte del equipo. Bueno, baño terapéutico, aquí tenemos a nuestras compañeras las TKs en esa bañera de hidromasaje, que también tiene una grúa y les ponen ahí, les hacen un montón de
Les encanta. Y luego, pues bueno, tenemos el honor y de este año haber recibido este premio, Comunidad de Excelencia en Cuidados Paliativos, según las normas de calidad y estándares en cuidados paliativos de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, basándose para ello en la metodología Neopales. Nos han dado este premio que, bueno, nos ha costado 4 años de trabajo, de recopilación, de protocolizar todo, pero bueno, ha sido algo muy gratificante y bueno, ahí lo tenemos y os animamos que ojalá el resto de vosotros consigáis tenerlo. Y bueno, por último ya un vídeo muy cortito, que es de 1 minuto, para que veáis un poquito la unidad. Es muy cortito. Nos estamos prolongando un poco. Para nosotros el ingreso aquí hemos reducido tensión. No son ingresos agradables, se pasa mal, porque se pasa mal. Ver sufrir a un hijo es muy duro. Tenemos muchísimos pacientes que están en casa, pero la atención no sería completa si no dispusiéramos de una unidad de cuidados paliativos específica para niños, donde podemos ingresar a los niños para control de síntomas, para diagnóstico y a veces también, aunque no es el objetivo principal, para fallecer. Poderle dar a un espacio hospitalario un jardín a continuación de la planta que es de uso para solo estas familias, solo estos pacientes, nos da una libertad absoluta. Les facilitamos el poder salir con la cama, con la silla de ruedas, que las familias coman juntas en el jardín. Creo que es el sueño cumplido de darle la calidez y la humanización que necesitan estos pacientes. Necesitamos espacios para compartir, espacios que faciliten la vida. Las familias nos sentimos muy solas, pero tú tienes que poder decirle a alguien, no puedo más. Ricardo me preguntó el otro día, ¿qué os estamos dando? Y le dije, no soy capaz de explicártelo, nos lo estáis dando todo. Nos habéis dado la mano y nos habéis dicho, o sea, caeros las veces que queráis, que os ayudaremos a levantarnos. A ver, yo creo que la idea de esta mesa redonda era luego poder tener una larga discusión sobre estos temas, pero la verdad es que me costaba cortar a nadie porque todas las intervenciones eran muy, muy interesantes, entonces nos hemos quedado con un poco, o por nada, ¿no? Nada de tiempo para la discusión, pero yo creo que el mensaje final de esta mesa es: los cuidados paliativos son algo necesario, porque los pacientes están ahí, y con esta última intervención lo que nos ha quedado claro es que es posible. Es decir, que cuesta, que hay que poner los medios, pero yo creo que está claro, o todos tenemos claro que es una cosa necesaria. Entonces, las unidades de crónicos complejos, y lo digo porque yo me dedico a los crónicos complejos, son una aproximación a la gestión de casos, muchas veces intrahospitalaria, un poco para evitar múltiples consultas, pero no llega muchas veces a las casas, no llega al final de vida, no llega a muchas de las cosas, y entonces el que existan unas que a veces son parches que se ponen porque no hay unos paliativos, incluso si existen, eso no evita que sean necesarios los paliativos. Y por lo tanto es una cosa en la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena e ir trabajando para intentar llegar a lo que tienen en el Niño Jesús en todas partes, porque de nuevo los niños no están solo en Madrid, están en todas partes, y incluso mejorar lo que tiene el Niño Jesús, ¿por qué no? Claro, todo es mejorable, para poder llegar desde el día 1, no esperar al final, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, no me voy a alargar yo encima todavía más, así es que os dejo con la siguiente mesa.